¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en esta edición de La Semana en Enlace. Como siempre, Isabela María Sosuaga y Roberto Romero, trayéndoles a ustedes lo más importante ocurrido durante esta semana, tanto nacional como internacionalmente. Y bueno, si les parece, vamos a iniciar, si te parece, Roberto, con el ámbito internacional, porque ahora sí se calentó Oriente Medio. Así es, bueno, esta semana se dio un incidente ahí en lo que es el territorio iraní. Precisamente se acusa a Estados Unidos, al gobierno de Irán, de haber tirado un dron de su armada. Sin embargo, ellos decían que estaban volando sobre aguas internacionales. Sin embargo, la República Islámica aseguró que estaba sobrevolando ya territorio, espacio aéreo, precisamente de Irán, y precisamente por eso ellos respondieron a lo que ellos decían, que estaban violando su espacio aéreo, y por eso derribaron el dron, cosa que pues obviamente Estados Unidos lo niega. Dice que estaba volando en aguas internacionales. De hecho, mostraron un video en donde se ve el momento en donde supuestamente se derriba este dron. Y bueno, finalmente, entre dimes y diretes, se calentó la situación allá en Medio Oriente, y hasta ahorita pues estamos pendientes de cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos, los cuales dicen que puede pues de que va a haber algún tipo de represalia, ya que pues ya estaba, Donald Trump incluso puso en un mensaje de Twitter que pues Irán había cometido un gran error. Efectivamente, desde finales de la semana pasada, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado estadounidense, comentaba que Estados Unidos no quería ir a una guerra, pero que para Estados Unidos era vital la seguridad del estrecho de Hormuz, porque estábamos, si recordaremos bien, hablamos de pues estos ataques a estos dos petroleros hace un par de semanas en el estrecho de Hormuz, y Pompeo decía que para Estados Unidos era de vital importancia que la seguridad de esa zona, de esa parte en donde cruzan pues prácticamente todos los petroleros del mundo, estuviese garantizada. Entonces dicen que precisamente lo que estaba haciendo el dron era eso, estaba cumpliendo una tarea de seguridad, estaba sobrevolando para ver qué tipo de posibles amenazas podía haber para las embarcaciones en esa zona. Y la cuestión pues fue esa, ¿verdad? Como bien dices, tiraron el dron. Estados Unidos insiste que estaban en aguas internacionales, Irán dice que no es cierto, pero el caso es que pues ya viernes por la tarde Trump sacó un Twitter diciendo que estaban absolutamente totalmente listos para devolver lo que ellos consideran una agresión a Irán en 3 puntos. Pero que a 10 minutos antes de que se decidiera, o más bien se llevara a cabo el ataque, preguntó cuántas personas van a morir por este ataque. Le dijeron 150, señor presidente. Y lo suspendió 10 minutos antes de que sucediera. Es decir, es una guerra psicológica tremenda, ¿no? Porque, bueno, Irán respondió que pues atácame y vas a ver lo que sucede. Y Trump dijo, bueno, pues sí, seguramente me atacarás, pero lo que quiera que puedas hacer no va a ser proporcional a lo que yo te puedo hacer. Así es, y bueno, esta situación viene a agravar también la forma de cómo se están haciendo las relaciones internacionales en estos momentos. La verdad es de que parece ser que hay insistencia de que haya un nuevo conflicto en la zona de Medio Oriente, en lo cual pues en este tipo de agresiones, claro está que Israel luego mostró su apoyo a los Estados Unidos, y no solo eso, también claro, dijeron que estaban preparados para terminar con el brazo que ellos dicen que tienen ahí en la franja de Cisjordania y lo que es franja de Gaza, de lo que es el brazo armado de ahí que tienen los iraníes con los palestinos. Entonces Israel dijo que en cualquier momento lo que se necesitara estaba dispuesto a brindar el apoyo a los Estados Unidos. Y efectivamente es muy importante la situación del pronunciamiento de Israel en cuanto a el apoyo a Estados Unidos. Ya sabemos que Benjamín Netanyahu es una persona que tiene total animadversión contra los líderes de Irán, y que está pues más que listo en un momento determinado para poder iniciar una guerra. Ellos están totalmente listos, ¿no? E Irán tampoco o sea, es una situación de enfrentamiento constante. Así es, finalmente pues son aliados, Arabia Saudita, Israel, están del lado de Estados Unidos, por supuesto, y ellos pues ya también Arabia Saudita dijo que apoyaría
el control del estrecho de Hormuz. Finalmente ellos dicen que si hay algún tipo de conflicto ellos van a entrar precisamente en apoyo a todo lo que haga Estados Unidos, que ellos tienen su total apoyo. Entonces esta situación va a seguir así. Desafortunadamente esta semana vamos a ver cómo queda ese desenlace. Finalmente también la desarticulación de lo que es este grupo de espionaje que le atribuye Irán a la CIA. Precisamente este grupo refleja lo que quiere dar a conocer Irán, de decir que pues ellos no van a permitir que haya injerencia de Estados Unidos dentro de su territorio, también lo del dron. Entonces finalmente pues se están poniendo como diciendo nosotros vamos a responder y no se van a dejar amedrentar como pasó en otros territorios, por ejemplo en Siria, donde pues por los acuerdos volaban aviones, volaban patrullas, incluso aviones hasta israelíes estaban sobre Siria, y pues obviamente Irán no está dispuesto a que eso suceda en su territorio, que nadie esté invadiéndolos, y por eso hicieron lo que está pasando ahora, y que tienen a todos, estamos esperando, porque en esta semana se vence el plazo el ultimátum que dieron para un acuerdo con Europa y los demás países respecto a su producción de uranio, y sobre todo esta semana pues ya rebasan el tope que tenían de producción de uranio, y finalmente pues no sabemos qué va a suceder ahí. Lo más seguro es que no se vaya a refrendar este acuerdo por las situaciones que se están dando ahorita, que están subiendo de tono. Finalmente creemos que pues desafortunadamente no va a haber un arreglo en ese por lo menos no a corto plazo, ¿no? Por lo menos no a corto plazo. Y si te parece, vamos a pasar a lo que es ya una noticia que también fue importante durante esta semana, que está relacionado con todo esto a nivel internacional y nacional en Estados Unidos, que es el lanzamiento de la campaña de reelección de Donald Trump. Lo hizo a lo grande en un estadio en Orlando, Florida, en un estado importantísimo para poder ganar las elecciones, en donde, centró lo que es su discurso, por supuesto, en la cantidad de migrantes que él llama migrantes ilegales, y horas antes amenazó con que a partir de esta semana que ya comenzamos, ICE, ¿verdad? O sea, el servicio de migración iba a empezar a arrestar a miles de familias. O sea, de esa manera entró con su discurso, ¿verdad? Señaló que México está haciendo mucho por Estados Unidos, mucho más que los demócratas, por supuesto. Y importante, es decir, que ensalzó mucho su administración, que a Estados Unidos jamás le había ido como le está yendo ahora, y que todavía les va a ir muchísimo mejor, que están apoyando a Venezuela, que están apoyando a Cuba en la defensa de la democracia, y que, están defendiendo, por supuesto, los intereses de la democracia y la paz en el mundo, ¿no? Así inició Donald Trump, pero, como tú bien sabes, con un sabor amargo un poquito, ¿no? Sí, el problema ahí empezó cuando le dieron las estadísticas de cómo empezaba la intención de voto en 3 estados importantes para definir una elección en el país. En los 3 estados claves, Pensilvania, Wisconsin y Florida. Finalmente él está abajo de uno de sus acérrimos enemigos políticos, que es Joe Biden, el demócrata. Entonces finalmente eso enojó mucho a Donald Trump, al grado de que despidió a su grupo de encuestadores, los que les dieron los números, él argumentando de que pues estaba mal. Sí, efectivamente, estaba sumamente molesto Donald Trump con estos resultados, que no solo en estos 3 estados importantes lo ponen por debajo de Joe Biden, sino también en muchos otros estados en donde ganó las elecciones anteriormente Donald Trump. Dicen que son resultados del mes de marzo, y trataron así como que de alguna manera de suavizársela al presidente, pero de todas maneras dijo que eran fake news, que eso era mentira, que esas encuestas eran falsas, que ellos estaban por arriba, etcétera. Ya conocemos a el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, al parecer está por muchas cuestiones que están sucediendo en Estados Unidos, por los aranceles, por su enfrentamiento con los demócratas, por su política exterior, es decir, está en mucha problemática con muchos grupos importantes de la Unión Americana que no están de acuerdo de cómo está llevando su política, y se está viendo entonces un reflejo en lo que son estas encuestas que están molestando tanto a Donald Trump. Y es algo muy interesante que Joe Biden, sin estar haciendo mucho ruido, que miren que todavía no empieza la campaña,
vaya por arriba, no importa cuántos puntos. Es muy interesante porque cuando inicie la campaña, yo creo que va a ser una campaña durísima para los dos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ahora sí que Donald Trump ha sido víctima de su propio éxito. Finalmente, el hecho de empezar a presionar a otros países en cuestión, en materia económica, pegando en la cuestión económica, lo que no sabe es que también afecta a la economía de Estados Unidos. Si bien es cierto, los números macros benefician en todos los sentidos a la economía de Estados Unidos, en donde se ha dicho que ha bajado el desempleo, claro, que se ha tenido un buen crecimiento económico y sostenido. Sin embargo, los empresarios empiezan a tener incertidumbre de qué es lo que va a pasar, sobre todo con el conflicto chino en cuestión de materia comercial. Muy importante. Entonces, también la cuestión que está pasando ahorita en América Latina con la cuestión migratoria, son cosas que también les afectan a un gran sector económico allá en Estados Unidos, debido a que pues es una frontera grandísima donde se comercializa todos los días, y precisamente al cerrar las fronteras también afecta a una buena parte de esa economía. Exacto, y por supuesto utilizó como siempre su arma favorita, que es la cuestión de los inmigrantes ilegales dentro de Estados Unidos. Como les comentaba hace rato, pues se supone que a partir de esta semana el Servicio de Migración y Aduanas va a proceder al arresto de miles de personas. De hecho, sí, lo anunciaron, son órdenes de deportación enviadas a familias enteras por parte de juzgados federales, de jueces federales. La orden está dada, no se sabe cuándo se va a ejecutar. Si se va a ejecutar efectivamente a partir de esta semana, que primero dicen que sí, luego Trump dice que no, que la va a retrasar un poco. De alguna manera es como que la ley del terror, ¿no? Están aterrorizados todas esas personas porque no saben cuándo les van a tocar la puerta, ni a qué hora les van a tocar la puerta para su absoluta deportación. Pero yo no dudo que lo vayan a hacer, ¿eh? Sí, de hecho es algo que ya en esta semana va a empezar. Se espera, pues por lo menos de entrada, que se están hablando ya hasta de 50,000 gentes, o sea, que va a ser un operativo grande, sí, precisamente que va a empezar allá a lo que él dijo, finalmente a deportar todos aquellos que no tengan el por qué estar en Estados Unidos. Y bueno, pues esa situación efectivamente va a causar muchos problemas, sobre todo para México, porque es finalmente quien los va a recibir en una primera instancia. En una primera instancia, o sea, aparte de los centroamericanos, sí, aparte de los que ya llegan, están, exacto. Ahorita puede ser, al menos que no sabemos bien qué es lo que va a hacer Donald Trump, si los va a deportar vía aérea directamente a sus países o cómo va a ser eso. Entonces es lo que tenemos que estar pendientes, qué es lo que va a pasar, porque si los traen a México o los deportan de esa frontera, pues desgraciadamente van a quedar varados en nuestro país, como hay ya tantos centroamericanos, sí, y eso va a agudizar ese problema que tenemos ya ahí en la frontera norte. Y si les parece, vamos a pasar rápidamente a otro tema sucedido allá en Oriente Medio, que llamó la atención prácticamente de todo el mundo, hasta de Naciones Unidas y de organizaciones como Amnistía Internacional, y estoy hablando de la muerte del expresidente Mohamed Morsi, quien fuera pues el único presidente democráticamente electo después de pues que cayó la dictadura de Hosni Mubarak, que duró 30 años, y eso fue en el 2011. Pues resulta que el presidente Morsi se murió literalmente en un juicio que le estaban haciendo, de un montón de juicios que le habían hecho al hombre, prácticamente 6 años preso, 67 años, estaba en medio del juicio cuando empezó a sentirse mal, etcétera. Dicen las autoridades que fue trasladado al hospital, le dieron los primeros auxilios, lo que sea, la atención que requiriera el enfermo, y murió, y a todo el mundo les llamó muchísimo la atención que esto hubiese sucedido así. Así es, recordemos que este presidente electo democráticamente finalmente estuvo solamente un año en el poder. Después vino este golpe militar que finalmente lo saca de la presidencia, y desde entonces estuvo preso. Se le hizo una serie de acusaciones, sobre todo cabe destacar que este presidente era muy polémico porque finalmente era una persona muy tendiente a una ala muy conservadora de lo que es el Islam. Claro. Entonces por ahí hay mucha gente que sospecha precisamente que por eso no se hizo nada, o no se hizo muy poco para tratar de salvarle la vida. Exacto. Él estaba precisamente en una jaula de prácticas ahí en donde estaba haciendo su juicio y empezó a tener problemas. Dicen que incluso estuvo ahí tirado y que no
llegaba la ambulancia y que la gente tampoco le prestó los servicios que tenía que hacer, por lo menos de primeros auxilios, para tratar de estabilizarlo. Y es por eso que la ONU ahora está pidiendo que se haga una investigación precisamente por qué hubo esa negligencia, porque si el tipo ya, el expresidente estaba en una situación ya grave, no se le prestó la atención debida, por lo menos eso es lo que se dice. Exacto, levanta sospechas. Acuérdense que él recibía lo que era el apoyo de los hermanos musulmanes, ¿verdad? Aquella agrupación que, como tú dices, totalmente de ultraderecha islámica, que lo llevó al poder y que lo deshicieron una vez que se dio el golpe militar con este señor Abdel Fattah al-Sisi, que ya también reformó la Constitución para quedarse otro montón de años. Pero aquí lo interesante es que no es solo quien lo dice. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo literalmente, lo dejaron morir, estuvo batallando en el suelo por 20 minutos tratando de respirar y sobrevivir y nadie le tendió la mano. Y lo peor de todo es que también afirmó el presidente de Turquía que no había muerto por causas naturales, sino que lo mataron. Así es, entonces hay muchas cosas, hay cabos sueltos ahí que se tienen que investigar. Finalmente, pues ahora se va a tener que hacer esa investigación a solicitud precisamente de la ONU y sobre todo también de Recep Tayyip, presidente de Turquía. Él dijo que por su cuenta, su país va a estar muy pendiente de lo que está pasando en Egipto, de lo que pasó con este fallecimiento, y precisamente va a buscar que se haga justicia. Finalmente, recordemos que Turquía ahora como que se ha vuelto un policía de la zona, sí, con lo de la muerte del periodista de origen de Arabia Saudita, ahorita con la muerte de este expresidente ahí en Egipto. Entonces la situación todavía se complica más en esa región. Medio Oriente desafortunadamente está viviendo una época muy turbulenta y que pues hay muchos intereses, sobre todo de las potencias, para jalar agua a su molino y ver qué sacan de provecho. Prácticamente Amnistía Internacional denunció que solo había recibido 3 visitas en 6 años, que no había recibido la atención médica adecuada y que pues prácticamente sus derechos ni se los habían reconocido. Así es que pues vamos a ver qué detalla la investigación, que Turquía pide que sea hecha por instancias completamente independientes, lo mismo que Naciones Unidas. Y si te parece, pasamos rápidamente a temas nacionales. Así es, el tema importante de la semana pues fue la aprobación ya por parte del Senado de la República de lo que es el Tratado de Libre Comercio nuevo, el llamado TEMEC, en donde pues aprobaron todos los capítulos, todos los 34 capítulos que engloba este acuerdo comercial de América del Norte, uno de los acuerdos que más actividad económica va a generar en el planeta. Es una región muy comercial que finalmente pues ya se aprobó. Ahora se está esperando nada más que va a suceder en Estados Unidos, que ahora le corresponde a las cámaras, tanto alta como baja ya en Estados Unidos, aprobar o hacer ajustes a ese tratado de comercio. Finalmente se hicieron, parece ser que los senadores pues vieron con buenos ojos la aprobación de este Tratado de Libre Comercio. Finalmente da un poco de certeza, sobre todo a todas esas empresas como la del aluminio, como la del acero, que finalmente comercializan tanto con Estados Unidos, y con estos acuerdos pues hace que tengan cierta certeza respecto a la comercialización entre ambas fronteras y sobre todo también con Canadá. Claro. Sin embargo, aquí las preguntas que se hacen muchos analistas es que este tratado finalmente condiciona a que solamente se haga comercio en estos 3 países, y que se prohíbe, o sea, lo que se dice que a lo mejor lo que se estaba poniendo y que dicen muchos analistas es de que condiciona que México haga tratados con otros países externos. Entonces finalmente eso es lo que preocupa, porque finalmente es poner todos los huevos en una sola canasta. Sí. Y si tenemos a alguien como Donald Trump, que en un momento dado puede condicionar otra vez y querer poner aranceles, pues finalmente nos deja sin con quién comercializar. Si en un momento dado él hace lo que ha hecho, por ejemplo, con el aguacate, o ha hecho con el jitomate, o lo de que hicieron mucho tiempo con el atún, sí, que incluso se bloquea, que dicen que no se va a comercializar, etcétera. Pero entonces, si no puedes comercializarlo a otros países, pues entonces sí se afecta bastante a los empresarios mexicanos en este sentido.
Bueno, pues hay que esperar a ver qué es lo que sucede en Estados Unidos. Como bien lo dices, Canadá todavía, pues lo ve con buenos ojos, pero todavía tienen sus dudas, porque pues esta semana que pasó, el presidente el primer ministro de Canadá, ¿no? Justin Trudeau, estuvo allá por Washington hablando precisamente sobre esto, y todavía no queda, o sea, todavía hay algunas cosas. Ahora, Donald Trump le estaba pidiendo a la líder de la Cámara, a Nancy Pelosi, ¿no? Que depende de ella, porque definitivamente depende de ella. Dijo que hiciera lo correcto, que a ver si Nancy Pelosi hacía lo correcto, aprobando ya o moviendo hacia adelante con los demócratas este tratado. Habrá que ver qué es lo que analizan, qué es lo que ellos en un momento determinado concluyen. México pues fue el primero, como seguramente se lo habrá prometido nuestro presidente López Obrador. Ya está hecho, nos mandaron felicitar, todo muy bien, pero sí hay cosas que para México definitivamente son desventajosas. En algunas áreas comerciales para México será importante revisarlo bien a medida que vaya pasando el tiempo, para que por algo Canadá todavía no lo aprueba, por algo Estados Unidos todavía no lo aprueba. Vamos a ver entonces qué es lo que de alguna manera beneficia a México y de qué manera podemos cubrirnos de las desventajas que evidentemente el tratado tiene para nosotros. Así es, hay que analizarlo, hay que ir viendo, y sobre todo qué pasa en Estados Unidos, qué va a pasar ahí con el Congreso, y si le van a hacer alguna modificación, van a querer o no, si queda como lo están proponiendo, y finalmente ya se puede aprobar tanto en Canadá también, para que ya quede trabajando ese Tratado de América del Norte. Y bueno, pues si les parece, vamos a cerrar con un tema también nacional, que pues es una continuación de lo que hemos venido hablando con respecto a el acuerdo migratorio que se llegó con Estados Unidos. La implementación del mismo pues ha sido sumamente rápida. En México se ha avanzado muchísimo. El despliegue de la Guardia Nacional en el territorio, una entrada de migración a México de manera más ordenada, y el gobierno el gobierno federal se va a hacer cargo ahora de lo que son los albergues para migrantes, porque bueno, según el presidente López Obrador, había ahí algunas cosas un poco turbias, un poco de su palabra preferida, corrupción, y que pues de ahora en adelante es el gobierno federal el que se va a encargar de cómo funcionan estas instituciones, ¿no? Así es, ahora hay que estar viendo cómo se está desplegando en estos municipios fronterizos, donde dice que ya está desplegada la Guardia Nacional. Sobre todo ahora supongo que van a estar muy pendientes las instituciones, en este caso de la ONU, a través de ACNUR también, precisamente viendo que se respeten. Sobre todo lo que les preocupa es precisamente los derechos humanos, que cómo se han tratado los migrantes en estos municipios. Finalmente es algo que es nuevo, nunca había pasado en la historia del país, no había sucedido, es un control migratorio de esta escala, y finalmente pues es prácticamente un nuevo muro para los centroamericanos, lo que se estaba haciendo ya en la frontera sur, que a final de cuentas pues era algo que se tenía que hacer después de todo esto de flujo de migrantes que llegaron a México tratando de llegar a la frontera norte. Por otro lado, la secretaria de Gobernación lo que dijo fue que pues México tampoco iba a estar dispuesto a que sea un país de tránsito para que llegaran a la frontera norte. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues finalmente van a controlar todavía más cómo va a estar el flujo de personas. Como dijeron, si no presentan sus documentos, si no llevan una solicitud de asilo para Estados Unidos, simplemente ni siquiera se les van a dejar cruzar por el país. Entonces esta cuestión pues se complica mucho a la migración tradicional que se tenía de centroamericanos que buscan el sueño americano. Bueno, y lo que sí es de alguna manera pues tranquilizante o tranquilizador es que las instancias internacionales como la UNICEF, como la ONU, como la CEPAL van a estar participando en todo esto, como dices, esta nueva situación, para poder respetar los derechos humanos, poderle dar a los migrantes que quieran quedarse en México todas las facilidades y los derechos que se les dio a los migrantes, por ejemplo, cuando llegaron de España, ¿verdad? Que eso es lo que se está pidiendo
eso se le pide a México. Por supuesto, los que se quieran quedar a vivir y a trabajar en este lugar. Y los demás, bueno, pues ya sabemos que estas instancias internacionales nos van a ayudar a controlar ese flujo migratorio que va a quedar esperando en el limbo a ver cuándo tienen la respuesta de su solicitud de asilo en Estados Unidos. Sí, que es algo que debe definir Estados Unidos. Finalmente es algo que se tiene que hacer hincapié porque Estados Unidos ha exigido a México, incluso pues condicionado. Sin embargo, Estados Unidos no ha sido claro en cuáles son sus políticas migratorias, en el sentido de que pues ellos tienen que de alguna otra manera también dar un compromiso de cómo va a ser el control migratorio en ellos y qué tiempo va a tardar esas solicitudes de asilo para tener respuesta. Pues sí, bien, estoy de acuerdo contigo en la idea de que Estados Unidos tiene que ser claro en cuánto tiempo va a durar estas personas aquí en México o en Guatemala, porque Guatemala eventualmente va a ser el tercer país seguro, ¿verdad? Entonces, pues van a tener que agilizar su sistema migratorio porque todas las solicitudes de asilo no duran meses, duran años, y de hecho la mayor parte de ellas son negadas. Entonces, bueno, vamos a tener que ver eso. Y por nuestra parte, aquí en México, como dijera Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, vamos a tener también que organizarnos porque estamos esperando cerca de 80,000 solicitudes de asilo en México. ¿Correcto? Entonces eso, como bien dices, es algo totalmente novedoso para nosotros. Es demasiada gente y pues aquí ya dentro de México tenemos muchísimas carencias de todo tipo. ¿Cómo vamos a manejar esto? Sí, hay muchas interrogantes de cómo se va a ir operando. Vamos a ir viendo cómo va desarrollándose esta situación. Recordemos también que el Instituto Nacional de Migración pues está transformándose. Ha habido una limpia en toda la Secretaría y más ahora que va a estar precisamente en la lupa, bajo la lupa con estos organismos internacionales que pues están comprometidos con México de echar adelante el proyecto de desarrollo para Centroamérica, pero finalmente México lo que tiene que hacer es precisamente transparentar la manera en cómo se está llevando el control en la frontera para evitar, sobre todo lo que le preocupa es el tráfico de personas. Y ahora evidentemente eso va a ser un golpe para el crimen organizado porque se le va a acabar ese negocio que después del narcotráfico era uno de los que más dinero generaban para el crimen organizado. Efectivamente, es increíble, es terrible la cantidad de personas que se han traído, que se han movilizado desde Centroamérica a través de muchas vías, a través de engaños, a través de promesas que jamás se van a cumplir y a través también de pagos extraordinarios que uno dice, bueno, vienen de países muy pobres, pero pagan $5,000 para que los traigan hasta frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que detener, se tiene que legislar y bueno, pues vamos a ver cómo sigue toda esta situación pues, durante estas semanas, ¿verdad? Así es, pues bueno, es así como llegamos al final de este análisis, de este resumen semanal aquí en Enlace y pues les agradecemos mucho y esperamos vernos en la próxima semana. Claro que sí. O dando seguimiento a estos temas, ¿no? Acompáñenos, cuídense mucho, que tengan una semana maravillosa y nos esperamos aquí en la Semana de Enlace. Hasta luego.